En este tutorial vamos a crear un programa para saber si un número es primo o no utilizando JavaScript. Vamos a crear un programa sencillo en el cual vamos a pedirle al usuario que nos dé un número y mediante una función le vamos a devolver a ese usuario si ese número es primo o en caso de que ese número pues no sea primo le diremos que el número que nos ha introducido pues no es un número primo. Para ello vamos a estar creando un proyecto sencillo con HTML y JavaScript y lo voy a explicar todo desde cero, desde cómo crear el proyecto, ir construyéndolo poco a poco y finalmente pues crearemos el producto final. También deciros que en la descripción tenéis un montón de tutoriales para que podáis seguir practicando con JavaScript. En este caso, como veis, estoy aquí en Visual Studio Code, que es el editor de código donde vamos a crear el proyecto. Y aquí pues tenemos abierta una carpeta que se llama 1.tutorial, que es donde vamos a crear los archivos de nuestro proyecto. Si no sabéis cómo abrir una carpeta, venís aquí a archivo, le dais a abrir carpeta y seleccionáis cualquier carpeta que tengáis en vuestro escritorio. Podéis crear el escritorio o en vuestro dispositivo. Yo en mi caso sí que la he creado en el escritorio, pero la podéis crear donde vosotros queráis. Y vamos a crear los dos archivos que vamos a necesitar. Por un lado nuestro index.html y también vamos a crear el archivo script.js. Como veis, el nombre que le pongáis a estos archivos da igual. Por ejemplo, al HTML le podéis llamar página1.html. Lo único es que un archivo tiene que ser .html y el otro .js. Vamos a centrarnos primero en nuestro HTML y vamos a crear la estructura básica. Para ello ponemos el signo de exclamación y le damos al tabulador. Y como veis, pues ya tenemos aquí creada nuestra estructura básica. Y ahora para ver cómo está quedando la web, yo suelo hacer uso de una extensión que es esta de aquí, que se llama Live Server, la cual nos permite ver en tiempo real los cambios que vamos haciendo en nuestra página web. Y como en este caso vamos a crear un programa en el cual vamos a tener que pasar un número, pues vamos a necesitar esta extensión. Así que la instaláis en caso de que no la tengáis instalada y hacer uso de ella es bastante sencillo. Hacemos clic derecho y venimos aquí a esta pestaña donde pone Open with Live Server. Hacemos clic y como veis aquí se me ha abierto, que se me ha abierto en la otra pantalla, nuestra página web. Si os fijáis, aquí lo que nos está mostrando es nuestro index.html y la página web está en blanco ya que obviamente aún no le hemos añadido nada de contenido. Y ahora lo que nos faltaría sería enlazar nuestro archivo de JavaScript. Para ello vamos a venir aquí a la parte de abajo del body, ponemos script y en la etiqueta de apertura le indicamos el atributo src igual y entre comillas le tenemos que decir cuál es el archivo de JavaScript el cual queremos enlazar a este archivo de HTML. En este caso, como veis, se llama script.js, así que se lo vamos a poner. Como veis, Visual Studio Code también me lo detecta, así que en teoría tiene que estar todo bien. Si os queréis asegurar, se puede hacer una comprobación bastante sencilla. Venís a vuestra página web, hacéis clic derecho y venís aquí donde pone inspeccionar. Una vez lo hayáis abierto, como veis aquí arriba tenemos una barra de navegación, venimos donde pone consola y vamos a intentar enviar un mensaje a la consola a través de JavaScript. Si ese mensaje llega correctamente, pues significa que habríamos enlazado correctamente nuestro JavaScript a nuestro HTML. Así que vamos a venir aquí y para enviar un mensaje a la consola es bastante sencillo. Ponemos console.log y aquí, entre comillas, tenemos que poner un mensaje, por ejemplo, conexión exitosa. Le indicamos esto y si venimos aquí, como veis, nos lo está mostrando, así que hemos enlazado correctamente JavaScript a HTML, que este sería un paso bastante importante en el tutorial, ya que si no lo enlazamos correctamente, pues el programa no va a funcionar. Así que vamos a cerrar esto y voy a borrar console log y vamos a comenzar ya con la lógica de nuestro programa. Lo primero que vamos a hacer es crear una función, vamos a crear aquí una función que le vamos a calcular, la vamos a llamar esprimo, que esta función lo que nos va a decir es, a partir de un número que ahora veremos cómo pasárselo, nos va a decir si ese número es primo o no. Lo primero que hay que hacer es ver si este número es menor que 2, ya que si este número es menor que 2, pues no puede ser primo. Así que vamos a hacer un condicional simple. Ponemos si el número en este caso es menor a 2, pues le vamos a poner un return false, ya que en este caso, pues digamos que no podría ser un número primo. Ahora vamos a venir aquí y vamos a necesitar verificar otra cosa. En este caso vamos a verificar si el número es divisible por algún número entre 2 y la raíz cuadrada de ese número que nosotros vamos a pasar. De esa manera va a revisar todos los números entre los cuales
podríamos saber si ese número es primo o no. Para ello vamos a usar el bucle for, que para ello le tenemos que indicar la variable let, que la vamos a llamar i, y le vamos a decir que empiece en el número 2. Luego le vamos a decir que siempre que i sea menor o igual, y aquí ponemos math sqrt, ¿vale? Que esto es para calcular la raíz cuadrada del número. Siempre que esto se cumpla también, pues vamos a ir aumentándole, digamos, un número más. Va a empezar con el 2, luego 3, 4, 5. De esta manera, imaginaos que le pasamos el número 36. La raíz cuadrada de 36 es el número 6. Por tanto, va a coger el 2, el 4, el 6, es decir, va a coger todos los números entre los cuales 36 es divisible, entonces va a comprobar si entre alguno de ellos da 0. Entonces, para comprobar si da 0, tenemos que poner que ese número entre el número que tenemos aquí calculando, que empieza con el 2 y va a ir aumentando, pues da como un resultado 0. En caso de que esto ocurra, pues también sería un return false. Como veis, la lógica no es compleja. En primer lugar, aquí comprobamos si el número es menor que 2. Si el número es menor que 2, pues no puede ser primo. Y aquí hacemos una comprobación básica. Aquí verificamos si el número es divisible por algún número entre 2 y la raíz cuadrada del número, que ahora vamos a ver cómo pasarlo. Que en caso de que eso dé 0, pues también tiene que devolver falso. Y en caso de que ni esta ni esta se cumpla, pues le vamos a decir que nos devuelva true, ya que en este caso el número sí que sería primo. Esta sería la lógica con la que nosotros vamos a estar trabajando. Pero si venimos a nuestra web, voy a cerrar esto de aquí, como veis no nos pide un número, es decir, necesitamos que nuestra aplicación nos pida un número para poder introducírselo. Para ello vamos a crear aquí una constante que la vamos a llamar número y esto va a ser un prompt. Ponemos prompt, paréntesis, comillas y le vamos a decir introduce un número. 2 puntos. Y ahora si venimos a nuestra web, como veis nos sale esta ventana, nos dice introduce un número y nos da la posibilidad de introducir un número, por ejemplo el número 23 y le damos a aceptar. Como veis no pasa nada ya que nos falta trabajar la respuesta. Como veis esta es la variable número, entonces cuando el usuario introduzca un número, este número se va a almacenar aquí y se va a pasar a la función, que es primo, es el número que vamos a estar trabajando. Entonces va a comprobar si el número es menor que 2 y después el tema de la verificación. Y por último nos faltaría mostrarle al usuario si ese número es primo o no. Así que vamos a decirle si cuando llamamos la función es primo con ese número, que le tenemos que poner aquí número, tenemos que ponerle lo siguiente. Si esto se cumple, es decir, si esto existe, le tenemos que poner un alert. Vamos a poner un alert y le vamos a poner, voy a ponerlo en ECMAScript 6 con acentos abiertos, le vamos a poner $, corchetes y ponemos número. Y aquí le vamos a poner el número, y aquí esta variable es el número que hemos introducido. Imaginad que hemos puesto el número 10, pues dirá el número 10 es un número primo. Y aquí pues lo que nos faltaría sería poner pues el caso contrario, un else, que vamos a poner también un alert como este. Vamos a hacer un control C, control V, y aquí le pondríamos el número tal no es un número primo. Vamos a ver si funciona. Vamos a venir aquí, vamos a recargar y nos dice introduce un número. Vamos a introducir primero un número que no sea un número primo, por ejemplo el número 50. Le damos a aceptar y como veis nos dice el número 50 no es un número primo. Pero por ejemplo vamos a introducirle un número primo como es el 17. Le damos a aceptar y como veis aquí nos diría que el número 17 es un número primo. Así que el programa estaría funcionando correctamente. Como veis, el funcionamiento es sencillo. Aquí pedimos un número que almacenamos en la variable número. Comprobamos si es menor que 2 y todo el tema de los posibles divisores. Si se cumple este condicional o este bucle condicional, pues devolvemos false. Y en caso de que no se cumpla, pues significa que el número es primo y por tanto la función debe devolver true. Por tanto, aquí tenemos dos opciones de alerta. Si en el primer caso, si la función devuelve true, es decir, que existe, pues le decimos que el número es primo. Y en caso de que devuelva false, que sería el contrario de true, pues le diríamos que el número que hemos introducido pues no sería un número primo. Así que este sería un tutorial rápido y sencillo sobre cómo saber si un número es primo o no utilizando JavaScript.